Hola, soy Chakra y les doy su bienvenida a este curso de yoga integral y meditación clásica y moderna a través de las técnicas del ESP Kankueb Yoga. Hello, my name is Chakra and I welcome you to this course of integral yoga and meditation, modern and classic, from the view of ESP Kankueb Yoga. Y hoy está de nuevo Simón de Traductor de esta sesión. And today you have again Simón as the translator of this session. Y aquí Isabel Lopez. And here María Isabel Lopez. Apoyando hoy como modelo también. Supporting us as a model as well. Y aquí detrás de las cámaras. Here behind the camera. Uno que otro pato. A few ducks. Muy bien. Vamos, patos además a los que se le agradecen. Dogs that we do thank a lot. Porque uno como maestro. Because one as a master. Pues lo es como tal. Is a master. Porque tiene estudiantes. Because one has a student. Y esa es la motivación. And that's precisely the motivation. Así como ustedes son la motivación. Just as you are the motivation. Muy bien. Vamos en esta sesión a aprender los Kankuebs. In this session, we're going to learn the Kankuebs. Hay que diferenciar los Kankuebs One must differentiate the Kankuebs de lo que es el Kankueb maya. from what the Mayan Kankueb is. Los Kankuebs The Kankuebs son un grupo de 7 movimientos básicos, are a group of 7 basic movements, patrones de movimiento básicos, basic patterns of movements que hacen parte del Kankueb maya. that are part of the Mayan Kankueb. ¿Okay? El Kankueb maya The Mayan Kankueb es toda esa estructura técnica de manejo de la energía para el desarrollo del ser. is all that technical structure for the management and the development of the being. Transmitida obviamente desde el conocimiento maya por los maestros Don Gerardo y Don Carlos Barrios. Transmitted from the Mayan knowledge by the masters Don Gerardo and Don Carlos Barrios. Muy bien, entonces ya diferenciamos. Vamos a practicar hoy los 7 patrones, a aprender y practicar los 7 patrones del Kankueb maya, que son denominados los 7 Kankuebs. So now that we did the difference, today we're going to learn and practice the 7 patterns of movements from the Mayan Kankueb that are named the Kankuebs. Son 7. They are 7. Esos números en el mundo maya Those numbers in the Mayan world son importantes are important. y están relacionados, muy relacionados obviamente con el proceso del yoga del tantra kundalini. And they are quite related to the yoga process from the Tantra Kundalini. Corresponden a los 7 vórtices principales de energía que en el yoga tántrico se denominan chakras. They correspond to the main 7 vortex of energy that in yoga are named the chakras. Y como tal, And as they are, corresponden a las 7 esquinas del mundo. they correspond to the 7 directions of the world. El oriente, el occidente, el norte y sur, East, west, north, south, corazón del cielo, heart of the sky, corazón de la tierra, heart of the earth, corazón del ser humano. heart of the human being. Eso hace parte de un curso que se denomina precisamente el curso del Kankueb That is part of a course that is precisely called the course of the Kankueb, y que damos aquí en nuestro centro de yoga en Cali, Colombia, Iki Yoga Center en Semana Santa. that we teach here in Iki Yoga Center in Cali, Colombia during the Holy Week. Y también se puede hacer en algún momento en cualquier otro lugar. And at some point it will get to be done somewhere else. Muy bien, entonces vamos a comenzar. So let's begin. Son 7 patrones de movimiento. It's 7 patterns of movement. Y la enseñanza de hoy And today's teaching va a ser de los movimientos simples. are going to be of the simple movements. Primer Kankueb. First Kankueb. Y vamos a comenzar los movimientos de una, And we're going to begin the movements right away, sin hacer los procesos de organización y de preparación previos en una sesión de ESP Kankueb yoga tradicional. without the previous organization processes that are in an ESP Kankueb yoga class, in a traditional ESP Kankueb yoga class. Para aquellas personas que les quede cómodo organizarse en la postura de pirámide, For those of you who is easy to get into the pyramid posture, porque esta postura en el mundo maya es una pirámide, because in the Mayan world, this posture is a pyramid, pero que además en el Tantra Kundalini se le denomina swastikasana. but that in addition, in the Tantra Kundalini, it is called the swastikasana. Entonces, por favor, siéntense en esta postura. Then please sit in this posture.
Procuramos que los talones queden alineados con el ombligo o el pubis. We intend for the heels to be aligned with the pubic bone or the navel, con las plantas de los pies giradas hacia arriba. with the soles of the feet turned upwards. Y entonces sacamos los glúteos de los isquiones Then you remove the glutes from the seat bones, hacia atrás y backwards, también los muslos de las articulaciones de las caderas. and also the thighs from the hip joint. Eso nos permite llevar las crestas ilíacas en anteversión pélvica, That will allow us to bring the iliac crests in anterior pelvic tilt. o sea que las crestas ilíacas se van hacia adelante So the iliac crests go forwards, y eso permite que la columna se alargue. and that will allow your spine to lengthen. Y así nuestro cuerpo asume una forma triangular piramidal. And like this, your body will get into a pyramid-like shape. Muy bien. Si te cuesta dificultad esta posición, If this position is difficult for you, puedes realizar Sukhasana o postura fácil, you can perform Sukhasana or easy posture. donde las personas pueden quedar con las rodillas levantadas. Maybe the people can get with their knees lifted, O puedes incluso asumir Katushpidana o postura de la araña, or you can even get into Katushpidam, the spider posture, con las manos en el piso atrás. with the hands supported on the floor behind you, Sería de esta forma. which would be like Y this. pues ahí se van encontrando la forma de poder realizar los Kankuebs. And there you can get to find a way to perform the Kankuebs. O si no, en otra clase más adelante, Or otherwise, in another class farther along, van a encontrar las otras posiciones corporales para realizar esos Kankuebs. you'll find other body postures so you can perform the Kankuebs. Muy bien, desde la postura que hayan asumido, So from the posture that you decided, yo les sugiero que pongan los dedos índices dentro de los pulgares, I suggest you to put the index fingers on the thumbs, lo cual en el yoga se llama Yamudra. which is known in yoga as Jan Mudra. Bueno, voy a hablar más específicamente del Tantra Kundalini Yoga. I'll talk more specifically about the Tantra Kundalini Yoga. Y entonces ponen las muñecas o antebrazos o manos sobre las rodillas, And then you support your wrists, forearms, or hands on your knee, a no ser que estén en Katushpidam, unless you're in Katushpidam, o sea, en postura de araña. which means spider posture. Cierren sus ojos Close your eyes. y con los ojos cerrados, With your eyes closed, lleva la atención a ti, bring your attention to yourself, a tu postura, to your posture, y observa qué tan cómoda está esta postura para ti. and observe how comfortable is this posture for you. Observa cómo está tu cuerpo, Observe how is your body, qué tan cómodo está, how comfortable is it, cómo lo sientes. how do you feel it. Y observa tus apoyos. And observe your supports. Siempre es importante tomar conciencia de los apoyos. It is always important to be aware of the supports. Conecta tu respiración, Connect your breathing. observa tu respiración. Observe your breathing. Y en cada exhalación procura relajar aquellas partes del cuerpo que sientas forzándose de más. And on each exhalation, intend to release every part of your body that you feel is doing an extra effort. De hecho, ningún esfuerzo es bueno. In fact, no effort is good. Entonces trata de soltar con cada exhalación el esfuerzo. So through each exhalation, intend to release every effort. Y procura dejar la punta de la lengua en contacto con el paladar detrás de los dientes. And intend to keep the tip of your tongue in contact with the palate behind the teeth. De forma relajada. In a released way, Afloja la mandíbula. release your jaw. Y vas a comenzar con el primer Kankueb. And you're going to begin with the first Kankueb. Al inhalar, When you inhale, expande el abdomen, expand the abdomen, abre el pecho y subes un poco la cabeza como si fueras a mirar al cielo. open the chest and lift your head a little bit as if you were going to look into the sky. Y al exhalar, inclina la cabeza. When you exhale, lean your head. Y el pecho se hunde suavemente. The chest immerses softly. El abdomen se relaja y por la flexión del cuerpo pues puede contraerse un poco. The abdomen releases, and because of the flexion of the body, it can get to contract a little bit. Y la pelvis se va en retroversión. And the pelvis goes in a posterior pelvic tilt. Y después vuelve a inhalar. Then you inhale again. La pelvis se va en anteversión. The pelvis goes in anterior pelvic tilt. El abdomen se expande, el pecho se abre y la cabeza se levanta. The abdomen expands, the chest opens, and the head lifts. Y exhalando, inclina la cabeza, donde es el pecho. Exhaling, lean your head forwards, immerse the chest.
y la pelvis se va en retroversión. And the pelvis goes in posterior pelvic tilt. Entonces con la inhalación hay un patrón de extensión del torso y la cabeza. So with the inhalation, there is a pattern of extension of the torso and the head. Y con la exhalación hay un patrón de flexión. And with the exhalation, there is a pattern of flexion. Y ese es el patrón más básico de movimiento que existe en nuestro sistema. And that is the most basic pattern of movement that exists in our system. Flexión, extensión. Flexion, extension. Entonces haces el movimiento de forma relajada y suave, So you do the movement in a released and soft way, sin forzar, without forcing, de una forma placentera, in a pleasurable way, que puedas disfrutar el movimiento, that you can get to enjoy the movement, donde no vaya a haber estiramiento, where there's no stretching ni fuerza, nor force. no debe haber dolor. There should not be any pain. Entonces si hay alguna parte de tu cuerpo que esté sintiéndose incómoda, So if any part of your body is feeling uncomfortable, pues cambia la posición del cuerpo hasta que no sientas esa incomodidad ya más. well, change the position of your body so you don't get to feel that discomfort anymore. Pero si por razones de tu cuerpo tienes dolencias que no puedes ahora solucionar, But if because of some reasons of your body you have some circumstances or pains that you cannot solve right now, en próximas clases de Ishkabraya Yoga te enseñaré esas técnicas para solucionar esas dificultades. in other classes of Ishka Kankueb Yoga, I'll teach you some techniques so you can get to use to solve those circumstances Y quitarte los problemas osteomusculares. and remove the musculoskeletal problems. Esas clases hacen parte de este curso Those classes are part of this course, y vas a solucionar problemas estructurales de tu cuerpo. and you'll get to solve structure problems of your body. Muy bien, la próxima vez que exhales, Next time you exhale, paras ya ese primer Kankueb stop that first Kankueb now y comienzas el segundo Kankueb. and begin the second Kankueb. Gira la cabeza por el lado derecho hacia arriba, inhalando en forma de círculo. Turn your head over the right side, inhaling in a circle shape. Y muy lentamente, el movimiento hecho muy lentamente, bajar la cabeza por la izquierda exhalando. And very slowly bring your head down over the left, exhaling. También en un círculo. Also in a circle. O sea que tu cabeza está haciendo un círculo de subida por el lado derecho y de bajada por el lado izquierdo. So your head is making a circle going up over the right, inhaling, and going down over the left, exhaling. Deja que tus hombros se muevan. Let your shoulders move. Deja que tus costillas, tu caja torácica se mueva. Let your ribs and thoracic cage move. Deja que tu columna vertebral se mueva. Let your spine move, Asimismo tu pelvis. as your pelvis. Si no hay movimiento en esas zonas es porque estás bloqueando el movimiento. If there's no movement on those areas, it's because you're blocking the movement. Bueno, tal vez por ahora tenga que ser así, Okay, maybe for now it has to be like this. pero es muy conveniente de que tu cuerpo se suelte, se desbloquee, But it is very convenient to let your body loose and unblock it, para que se mueva de forma integral, so it can move integrally, fluida y libre. in a fluid and free way. Siente el movimiento, Feel the movement. observa si te produce placer o no. Observe if it generates pleasure or not. La próxima vez que tu cabeza se incline, paras Next time your head leans forwards, stop y cambias la dirección del círculo de la cabeza. and change the direction of the circle of the head. La subes por la izquierda inhalando, You bring it up over the left, inhaling, la bajas por el lado derecho exhalando. down over the right, exhaling. Y entonces, Then, así como cambia la dirección de la cabeza, as you change the direction of the head, pues cambia la dirección del movimiento de los hombros y de la caja torácica y de la columna y la pelvis. well, the direction of the shoulders, the thoracic cage, and the pelvis changes as well. And also the spine. And the spine. Muy bien. Y sigues haciendo ese movimiento de forma muy consciente, Keep making this movement in a very aware way, observando qué pasa, por ejemplo, con el apoyo de la pelvis sobre el suelo. observing what happens, for example, with the support of the pelvis on the floor. Esto lo vamos a profundizar después. And this we will get to deepen it later. Muy bien, y con la próxima exhalación, cuando inclines la cabeza, paras. With the next exhalation, when you lean your head forwards, stop.
Y así paras el segundo Kankueb. And like that, you stop the second Kankueb. Por un momento acuéstate boca arriba para que descanses en Shavasana o postura de relajación. For a moment, lay down on your back in Shavasana or relaxation posture. Y descanses. And you rest. Y observa tus sensaciones. Observe your sensations. Observa las sensaciones del cuerpo. Observe the sensations of your body. Observa si te gusta estar ahí en ese descanso. Observe if you like to be there in that rest. Pero sobre todo, But mainly, hazte consciente, date cuenta become aware, realize de si estás todavía sosteniendo algún esfuerzo. if you're still holding any effort. Entonces, Then, para ello, siente los apoyos de tu cuerpo sobre el piso. for that, feel the support of your body on the floor. Confía en esos apoyos Trust on those supports. y permite que tu cuerpo se entregue a la fuerza de gravedad. And allow your body to surrender to the force of gravity. Observa tu respiración. Observe your breathing. En cada exhalación suelta más y más el cuerpo. On each exhalation, release your body more and more. Muy bien. Y ruédate de lado Very good, and turn to one side. y vuelve a sentarte en postura de pirámide o swastikasana. And again, sit in pyramid posture or swastikasana. Vuelves a cruzar las piernas, Again, you cross your legs, alineando los talones con el ombligo o el pubis. aligning the heels with the navel or the pubic bone. Saca los glúteos de los isquiones, Remove the glutes from the sit bone, los mulos de las articulaciones de las caderas the thighs from your hip joints, o la postura que te quede cómoda. or the posture that is the most comfortable. Tercer Kankueb. Third Kankueb. Inhala profundamente. Inhale deeply. Exhala inclinando la cabeza. Exhale, leaning your head. A continuación el pecho se hunde. Then the chest immerses. Te inclinas hacia adelante. You lean forward. Pone las manos en el piso Support the hands on the floor para recibir el peso del cuerpo. in order to receive the weight of the Y body. es como si quisieras acercar la coronilla al piso. And it is as if you wanted to bring the crown to the floor. Fíjate que yo no te he dicho que toques el piso con la coronilla. Notice that I didn't say touch the floor with your crown. Te he invitado es a acercar, como a dirigir la coronilla en dirección del piso. I just invited you to direct the crown towards the floor. Y a continuación, para inhalar, levanta la cabeza. And then, in order to inhale, lift your head. Mientras inhalando expandes el abdomen y el pecho. While inhaling, you expand the abdomen and chest. La espalda se endereza un poco. The back gets a little bit Y little te bit sientas de straight. nuevo soltando las manos del piso. And you sit again, releasing the hands from the floor. Y vuelves exhalando, inclinar la cabeza, hundir el pecho. And then exhaling, you lean again your head and immerse the chest. Apoya las manos en el piso muy cerca a tus piernas. You support the hands on the floor very close to your legs. Doblas el cuerpo dirigiendo la coronilla hacia el suelo. You bend the body, directing the crown to the floor. Y después, para inhalar, levanta la cabeza. And then, in order to inhale, lift your head. Te vas enderezando en la medida que te quede fácil y cómodo. You straighten in the measure that is easy and comfortable for Y te you. sientas de nuevo. And you sit again. Las manos se desprenden del piso. The hands detach from the floor. Y después te vuelves a inclinar apoyándote con las manos sobre el suelo. And then you lean forwards again, supporting the hands on the floor. Y lo haces una y otra vez. Do this over and over again. Entonces, te doblas para inclinarte Then you bend in order to lean. y te extiendes o enderezas para sentarte de nuevo. Then you extend and you straighten yourself in order to sit again. Exhalas para inclinarte. Exhale when you lean. Inhalas para sentarte. Inhale to sit. Y la próxima vez que te sientes, que te inclines, paras Next time you lean forwards, stop y pones las manos sobre tus rodillas and place your hands on your knees para apoyar tu cuerpo a través de los brazos y las manos desde las rodillas. to support your body through the hands and arms on your knees. Y entonces subes tu cuerpo entero, o sea, tu
tronco, tu torso entero por el lado izquierdo en un círculo inhalando. Then bring your entire torso over the left inhaling, Y bajas por el lado derecho exhalando. and you go down over the right side exhaling. Trata de hacerlo con los ojos cerrados. Try to do this with your eyes closed. Lógicamente, si necesitas en algún momento mirar a la pantalla para observar cómo es el movimiento, lo puedes mirar. Logically, if at some point you need to stare at the screen in order to see how the movement is, you can do so. Pero te invito a que una vez entiendas o clarifiques el movimiento, vuelvas a cerrar los ojos. But I invite you that as the moment you understand how the movement is, you close your eyes again. Entonces bajas por el lado derecho exhalando, So you go down over the right side exhaling. subes por el lado izquierdo inhalando. You go up over the left side inhaling. Y el movimiento sucede con todo el torso, con todo el tronco. And the movement is happening with your entire torso, your entire trunk. Prácticamente desde la pelvis y las articulaciones de las caderas. Practically from the pelvis and the hip joints. Y no vas lejos. And you don't go far. Haces el círculo del tamaño que sea cómodo y fácil para ti. You make the circle in the measure that is easy and comfortable for you. A lo suave, Do it soft, lento slow, y muy consciente. and very aware, Con una actitud de disfrute y placer. with an attitude of pleasure and enjoyment. La próxima vez que te inclines paras Next time you lean forwards, stop, y te devuelves. and return. Change the direction. Subes por la derecha inhalando, You go up over the right, vas por el lado izquierdo exhalando. you go down over the left exhaling. Una y otra vez. Over and over again. Estos Kankuebs son practicados por cantidad de personas que han aprendido aquí conmigo. These Kankuebs are practiced by so many people that have learned them here with me, Porque les ha resultado súper útiles. because they have been very useful, Sobre todo para relajar y hacer el cuerpo más móvil y flexible. mainly to release and make the body more flexible and mobile. Les ha ayudado muchísimo para la práctica y el desarrollo de las asanas. It has been very useful for the practice and development of the asanas. Muy bien, y la próxima vez que te inclines, Next time you lean forwards, paras stop, y desenrollas el cuerpo en el quinto Kankueb. and unroll the body on the fifth Kankueb. La cabeza está inclinada The head is leaning y tú forwards, comienzas a levantar tu torso and you could start to lift your torso hasta que quedas sentado. until you're sitting. Abres el pecho y levantas la cabeza a mirar al cielo. You open the chest and lift your head to look at the sky. Y erguido, con la cabeza más o menos levantada, te inclinas apoyándote con las manos sobre el piso cerca a tus piernas. And like this, straight with the head more or less lifted, you lean forwards with the hands supported on the floor close to your legs. Y después te vuelves a desenrollar. And then you unroll again. Cuando digo desenrollar, When I mean unroll, es porque tu espalda está arqueada, curvada. is because your back is arched, curved. Y después te vas enderezando hasta levantar la cabeza quedando sentado. And then you get straightened, lifting your head until you get seated. Apoya las manos en el piso You support the hands on the floor. y te inclinas lo más erguido que te quede cómodamente posible. And you lean as straight as it is comfortably possible for you. O sea que si buscando estar erguido te duele algo, no lo hagas. So if you're straight and something is hurting you, don't do it. Y así lo haces una y otra vez. You keep doing this over and over again. Y este es uno de los Kankuebs que más ayudan a preparar la postura de meditación. And this is one of the Kankuebs that helps the most in order to prepare the meditation posture. Los Kankuebs tienen muchos beneficios, The Kankuebs have a lot of benefits, muchas utilidades. many uses. Una de las más importantes es esa, preparar el cuerpo para la práctica de las posturas de meditación. One of the most important ones is precisely that, to prepare the body for the meditation posture. Porque traen flexibilidad en las articulaciones de las caderas, Because they bring flexibility to the hip joints, relajan los músculos de la espalda they release the muscles of the back, y los conectan de tal forma que estar cada vez más erguido en una postura de meditación resulta fácil y sin dolor. and it connects them in such a way that being in a meditation posture is each time easier and painless. Son profundamente relajantes They are deeply relaxing, y cultivan en nosotros una profunda sensación de disfrute y placer de nuestro cuerpo y nuestro ser. and they cultivate in us a deep sensation of enjoyment and pleasure of our body Y and our being. en la medida en que tú estás sintiendo el movimiento, And in the measure that you're feeling the movement, ya estás aprendiendo a enfocar
tu atención You're already learning how to focus your attention. y por lo tanto preparándote para el cultivo de la meditación. For the matter, preparing yourself for cultivating meditation. Muy bien, y la próxima vez que te desenrolles, Next time you unroll up, paras stop, y te acuestas boca arriba and sit and lay down on your back para descansar. to rest. De nuevo, en Shavasana. Again in Shavasana. Y de nuevo, And again, entrega el peso de tu cuerpo al suelo. surrender the weight of your body to the floor. Confía en la fuerza de gravedad Trust on the force of gravity. y por lo tanto ya no tienes nada que sostener. For the matter, there's nothing for you to be holding. Y esta postura tiene un efecto psicológico muy importante. This posture has a very important psychological effect. De hecho, es algo que trabajamos muchísimo en el sistema Iki. In fact, it's something that we work on a lot on the Iki system. El sistema Iki es el sistema del ESP Kankueb Yoga. The Iki system is the ESP Kankueb Yoga. Entonces, en el sistema Iki, So in the Iki system, para precisamente uno de los soportes de nuestro desarrollo como seres, precisely to support our development as beings, nos vamos entrenando en la capacidad de soltar. we train ourselves on the capability to let go, to release. Y comenzamos con el cuerpo. And we begin by the body. En la medida en que aprendemos a soltar el cuerpo, In the measure that we learn how to release the body, vamos aprendiendo a soltar aspectos de nuestro psiquismo que no nos convienen. we learn how to let go of aspects of our psyche that are not convenient. Pero esto es importante But this is important. y lo voy a repetir muchas veces en varias de las clases, en varios de los videos. And I'll repeat this many times on several classes and several videos. No es un proceso mágico, It is not a magical es process. un proceso práctico, It's a practical process. es un proceso que lo toma la espiritualidad del yoga tradicional, It is a process that is taken by the traditional spirituality of yoga, pero que realmente hoy en día lo podemos entender sustentado en varios aspectos neurológicos. but that truly nowadays we can get to understand it through different neurological aspects. Entendidos estos desde la relación del cuerpo con el psiquismo, These ones understood as the relationship between the psyche and the body. si tú desarrollas la capacidad de soltar tu cuerpo, If you develop the capacity to release the body, comienzas entonces también a relajar tu psiquismo you also start to release your psyche. y poco a poco vas aprendiendo a controlar tus emociones, Little by little, learning to control your emotions, tus reacciones your reactions, y el flujo de tu pensamiento. and the thought flow. Y eso lo haces de forma muy eficiente en el ESP Kankueb Yoga. And that you get to do it in a very efficient way in the ESP Kankueb Yoga. El sistema Iki In the Iki es system, más un sistema práctico it's more a practical system que un modelo místico, than a mystical model. aunque obviamente se alcanzan ciertos estados o varios estados y experiencias de tipo trascendente. Although one gets to reach several states and experiences that are of transcendent Pero kind. siempre lo hacemos desde lo práctico. But we also do this from the but we always do this from the practical. Muy bien, ya que has soltado, Now that you have released, vas a continuar con los siguientes Kankuebs, you're going to continue with the following Kankuebs, sexto y séptimo. the 6th and the 7th. Prepárate para moverte Prepare yourself to move y lentamente ruédate de lado and slowly roll to one side hasta sentarte en postura de meditación. until you sit up in meditation posture. O la postura que te quede cómoda. Or the posture that is the most comfortable. Pirámide o swastikasana, Pyramid or swastikasana o sukhasana, or sukhasana o katushpidam, or katushpidam, o incluso lo puedes hacer desde una silla. or even you can do this on a chair. Se me ha olvidado decirte desde el principio. I forgot to tell you at the beginning. También se puede hacer desde una silla. It can also be done in a chair. Y entonces, Then, sexto Kankueb. 6th Kankueb. Inclina la cabeza hacia el hombro derecho Lean your head to the right shoulder y te dejas ir suavemente hacia la derecha. and let yourself go softly to the right. Entonces tal vez la mano izquierda suelta la rodilla y se corre
Maybe the left hand will release the knee and slide a bit. Entonces tu cuerpo está doblado hacia la derecha. So your body is bent to the right. Tú alarga la cabeza en diagonal hacia arriba Lengthen your head in a diagonal upwards mientras levantas el hombro derecho. while you lift the right shoulder. Al levantar el hombro derecho, When you lift the right shoulder, la cabeza se puede ir hacia la izquierda the head can get to go to the left y el cuerpo se inclina hacia el lado izquierdo. and the body leans to the left. Entonces alarga la cabeza en diagonal hacia arriba a la izquierda, Then you lengthen the head in a diagonal upwards to the left. levantas el hombro izquierdo mientras bajas el derecho You lift the left shoulder while you bring the right one down. y te vas yendo hacia la derecha And you start going to the right hasta llegar al lado derecho con el cuerpo doblado. until you reach the right side with your body bent. Y después levantas el hombro derecho para levantar la cabeza en diagonal hacia la derecha, Then you lift the right shoulder to lift your head in a diagonal to the right, mientras inclinándote hacia la izquierda vas relajando o soltando el hombro izquierdo. while you start leaning to the left, you release and let go of your left shoulder. Y así sucesivamente. And like that and so on. Si no te queda claro, If this is not clear, puedes mirar a la pantalla you can look at the screen y observar and observe cómo hacemos el movimiento aquí nosotros. how we perform the movement here. Observa la sinergia de los hombros con la cabeza y el torso. You can get to observe the synergy of the head and shoulders. Y si tú te imaginaras la columna vertebral, And if you would imagine the spine, te darías cuenta que tanto la columna como el tronco y la cabeza you would notice that as the spine, the head, and the trunk, están haciendo el movimiento como el de una serpiente que se desplaza. they are performing a snake-like movement, a snake that is sliding, moving, Que se desplaza en el espacio, that moves in the space, sobre la tierra. on the ground. Es un movimiento de onda It is a wave-like movement, serpentino a serpentine, que debe generar disfrute y placer en ti. that should generate pleasure and enjoyment in you. Se basa en la flexión lateral, es un patrón de flexión lateral It is based on the side flexion pattern. y entonces desde o a partir de ese sexto Kankueb comienzas el séptimo. Then, from that sixth Kankueb, you begin the seventh. Realiza movimientos disímiles de tu torso, hombros, cabeza. Start to perform the similar movements of your torso, shoulders, head. Es como que estás danzando con todo tu cuerpo en el espacio. And it is like you're dancing with your entire body in the space. La pelvis está casi que fija en el piso The pelvis is almost like fixed on the ground, y tú te mueves and you move de forma libre. in a free way. Y disfrutas de ese movimiento libre. And you enjoy from that free movement. Es como que tu cuerpo flota y danza en el espacio. As if your body is floating and dancing in the space. Y entonces observa tu respiración. Then observe your breathing. Tal vez quieres respirar más profundamente. Maybe you would like to breathe more deeply. Y así vas adquiriendo más flexibilidad en las articulaciones de las caderas, And like this, we acquire more flexibility on the hip joints relajando más la espalda, by releasing more the back, especialmente la zona lumbar. especially the lower back. Siempre mantén el abdomen relajado para las prácticas. Always keep your abdomen released for the practices. Aquellas personas que han recibido esa información que a veces no es tan adecuada de mantener contraído el abdomen para realizar cualquier acción, Those people who have received that information that is not always the most adequate of keeping the abdomen contracted in order to perform these practices, y realizar cualquier acción, to perform any action, que tienen la idea de realizar cualquier acción con el abdomen contraído, that have the idea of performing any action with the abdomen contracted. es importante que entiendan que en el sistema Iki It's important for you to understand that in the Iki system, mantenemos el abdomen relajado, we keep the abdomen released, porque el abdomen permanentemente contraído genera lesiones en la zona lumbar. because to keep the abdomen permanently contracted generates injuries on the lower back. No en todas las personas, Not on everyone, pero tú no quisieras averiguar si tú eres una de las personas que puede ser susceptible a desarrollar lesiones por contraer el abdomen de forma permanente.
But surely you don't want to find out if you're one of those that is going to develop an injury on the lower back because of having the abdomen permanently contracted. Y contraer el abdomen es completamente inútil. And to contract the abdomen is completely useless. Eso lo estudiaremos en otra clase. We will study that in some other lessons. Después, en unas prácticas de Braya Yoga Then, in some Braya Yoga practices y de Prana Nigraha, and Prana Nigraha, vas a aprender a manejar tu abdomen y fortalecerlo de forma profunda. you're going to learn how to manage your abdomen and strengthen it in a deep way. Muy bien, y poco a poco hacen el movimiento más pequeño y más lento. Little by little, start to make the movement smaller and slower, Más pequeño y más lento. and smaller and slower, Hasta que el movimiento se detenga. until the movement stops. Y sin embargo, However, vas a imaginar you're going to imagine la sensación. the sensation. Imaginar sentir Imagine to feel que tu cuerpo sigue danzando en el espacio. your body is still dancing in the space, Mientras está físicamente en quietud, while you're physically in stillness, relajado, released, así se mueve un mínimo. even though it moves a minimum. Y observa tu respiración And observe your breathing, y poco a poco vas soltando también esa sensación de mover el cuerpo. and little by little you let go of that sensation of moving the body, Y lo relajas aún más, and you release it even more, o sea que sueltas cualquier esfuerzo so you let go of any effort, y te quedas simplemente observando las sensaciones de tu ser, de tu cuerpo, de todo tu ser, and you simply stay there observing the sensations of your entire being, of your body, después de hacer los 7 Kankuebs. after having performed the 7 Kankuebs. Y ahora, Now, percibe en ti o cultiva en ti la sensación de sonreír con todo tu cuerpo. perceive in you or cultivate in you the sensation of smiling with your entire body. Dicho de otra forma, Said differently, expande una sonrisa desde todo tu cuerpo. expand a smile from your entire body, O sonríe con todo tu cuerpo. or smile with your entire body, O sonríe con todo tu ser. or smile with your entire being. Y deja eso. Leave that. Prepárate para volver a la percepción cotidiana. Prepare yourself to get into daily awareness, perception. Comienza a exteriorizar tu atención Start to externalize your attention y abre tus ojos. and open your eyes. Muy bien, espero haya disfrutado de la práctica de los 7 Kankuebs. I hope you enjoyed the practice of the 7 Kankuebs. Si quieres parar el video ya lo puedes hacer. If you want to stop the video right now, you can do so. Recuerda aportar a este proyecto, Remember to support this project hacernos tu donación a través de los links que quedan ahí en la descripción. by doing the donation on the links that you'll have on the descriptions. Si consideras que esto ha tenido o este curso tiene algún beneficio para ti, If you consider this course has any benefit for you, o consideras que es justo con nosotros. or if you consider it is fair to us. Y ahí viene la explicación. And here comes the explanation. Los 7 Kankuebs The 7 Kankuebs se basan en la columna vertebral, are based on the spine, en el principio de que la columna vertebral debe mantenerse móvil y flexible, muy joven durante toda la vida. on the principle that the spine should be very mobile and kept young during the entire life. Así era como lo veían los mayas, That's how the Mayans used to see it, porque entendían que la columna vertebral era el eje del cuerpo. because they understood the spine as the axis of the body. Hoy conocemos mucho más. Today we get to know much more about No it. es solamente mantener joven y móvil la columna vertebral, It's not only to keep the spine young and mobile, también el resto del cuerpo. also the rest of the body. Pero los mayas no se escapaban de eso. But the Mayans did not escape that. También tienen otro principio que utilizamos en el sistema Iki, They also have another principle that we use in the Iki system, que es el de los Rukushev. which is the one of the Rukushev. Bueno, antes que Rukushev, los Ushkanel. Well, before the Rukushev, the Ushkanel. En otro video te enseñaré a trabajar desde los Rukushev.
On other videos, I'll teach you how to work from the rukushep, que es la conciencia de la energía en las articulaciones. which is the awareness of the energy of the joints. Los ushkanel The ushkanel son las articulaciones como tal. are the joints themselves. Entonces los mayas enseñaban So the Mayans would teach que no solo la columna vertebral debía ser móvil y flexible. that not only the spine should be mobile and flexible, Todas las articulaciones, todos los ushkanel lo debían ser también. all the joints, all the ushkanel should be as well. Pero bueno, en cuanto a los 7 Kankuebs, But well, in regards to the 7 Kankuebs, se basan en la columna vertebral, they are based on the spine, en el movimiento de la columna. on the movement of the spine. El primer Kankueb, The first Kankueb, flexión-extensión. flexion and extension. El segundo Kankueb es un movimiento de espiral de la columna, The second Kankueb is a spiral-like movement of the spine, donde se da una leve torsión. where there is a soft torsion. Entonces ahí se da el efecto de la torsión de las vértebras entre sí. So there you get the effect of the torsion of the vertebrae between each other. En el tercer Kankueb, de nuevo flexión-extensión. On the third Kankueb, again, flexion and extension. En el cuarto Kankueb, tracción de la columna, The fourth Kankueb is the traction of the spine, que como lo hicimos hoy no es ese efecto todavía porque se necesita más preparación. that, as we did today, is not that effect properly because we need more preparation for it. En el quinto Kankueb, de nuevo flexión-extensión. On the fifth Kankueb, again, flexion and extension. En el sexto Kankueb es flexión lateral de la columna. On the sixth Kankueb, it's side flexion of the spine. Y en el séptimo Kankueb, todos los patrones posibles. And on the seventh Kankueb is all the possible patterns. Entonces, con los Kankuebs se trabaja de una forma muy completa el cuerpo. So, with the Kankuebs, one can get to work in a very complete way the body. Y como te decía, And as I was telling you, son la base de diferentes formas de meditación y prácticas de energía. they are the base of different meditation and energy movement practices. Y ya te lo dije, And I already told you, sirven para preparar el cuerpo para la meditación y para las posturas de meditación. they are useful to prepare the body for the meditation and for the meditation postures. Muy bien. Bueno, hay mucho más que enseñar de los Kankuebs, Well, there is a lot more to teach about the pero hasta Kankuebs, aquí llega esta clase. but until now, this class. Te esperamos en el próximo video, en la próxima sesión. We will see you on next video or in the next session. Chao. Bye.